En este espacio vamos a abordar la unidad de los instrumentos de evaluación. Específicamente, este tipo de herramienta contiene un conjunto estructurado de criterios que posibilitan la obtención de la información prevista para el logro de aprendizaje. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación, ellos nos permiten responder a la pregunta ¿con qué se va a evaluar? Específicamente, podemos evaluar a través de las rúbricas, a través de escalas estimativas, listas de cotejo o guías de observación y al mismo tiempo a través de la prueba escrita. La prueba escrita es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere una respuesta inmediata por parte del estudiante. Su objetivo es la demostración del logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura. Tiene como propósito determinar precisamente el logro alcanzado por los estudiantes con respecto a los aprendizajes en formación y los que están mediados durante un proceso de construcción del conocimiento y seleccionados estos para ser evaluados. Tiene dos características principales: la confiabilidad y la validez. Precisamente para garantizar la confiabilidad y la validez se hace uso de lo que se denomina tabla de balanceo, de balance o tabla de especificaciones, específicamente en el instrumento de evaluación de la prueba. Estos elementos que se consideran para la tabla de balanceo de especificaciones, o entre estos elementos están los logros esperados, las competencias previstas y el tiempo dedicado a cada uno de los contenidos que forman parte para el desarrollo o la formación de estas competencias y logros esperados. Cuando hablamos de la tabla de balanceo, nosotros debemos ubicarnos en un escenario evaluativo donde me va a traducir o se va a traducir en un instrumento esencial en la fase de la planificación de cualquier prueba. Esta tabla tiene como finalidad establecer precisamente un equilibrio, un balance entre los diferentes componentes requeridos en una evaluación. Llámese competencias de logro, los contenidos y las diferentes distribuciones en cuanto a la temporalidad o tiempo que se ha utilizado para el desarrollo de los mismos. Es una distribución ordenada de los aprendizajes seleccionados para la valoración que estarán presentes en una prueba. La tabla de balance o de balanceo se construye previamente a la elaboración de una prueba, ya que la misma sirve de guía o de orientación para su desarrollo y posterior análisis. Es decir, que esa consignación de los aprendizajes esperados, de los contenidos y de la distribución de los diferentes ítems o preguntas que van a formar parte en una prueba están contenidos en esta elaboración de la tabla de balanceo. Precisamente hay ciertos elementos o ciertas partes que nosotros debemos abordar en relación y ciertos cálculos en relación a esta tabla de balance. Precisamente en relación a las fórmulas hay dos cálculos importantes, cálculos bastante sencillos, básicos, que es el cálculo del porcentaje en función del tiempo o las horas de dedicación efectivas dedicadas al desarrollo de un contenido determinado o el que está especificado en la tabla, y también está la distribución de las puntuaciones y cantidad de preguntas que van a contener o que va a contener una prueba, bien sea parcial, una prueba corta o una prueba semestral. Este es el cuadro de balanceo o balance específicamente para, digamos, la que vamos a utilizar como ejemplificación para el desarrollo de un contenido de un parcial. Es importante establecer la claridad de que debemos contar con una planificación didáctica de una asignatura determinada. Obviamente hay una dedicación de horas semanales y de dedicación en relación a esta asignatura, y en el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí se establece, digamos, esta distribución del contenido a través de los ejes temáticos. Es decir, que todos estos elementos, por ejemplo, las competencias, los contenidos, nosotros los vamos a desarrollar o los vamos a plasmar en este cuadro. Nosotros vamos a tomar de la planificación didáctica las competencias conjuntamente con sus contenidos, y en la columna, en relación a la columna del número de horas,
va a ser específicamente el dato o la cantidad o el tiempo que ha sido dedicado para el desarrollo de esta prueba, de este contenido específicamente. A eso se le va a hacer un cálculo, digamos, en cuanto al porcentaje de esas horas en función a la totalidad de las horas desarrolladas en digamos, una distribución de un contenido seleccionado, bien sea de un eje temático, de 2 ejes temáticos, de 3 o de 4 ejes temáticos. Esas decisiones o esa toma de decisiones realmente son a criterio del docente en función de qué contenido es el que se va a evaluar. Efectivamente, nosotros debemos contar con una totalidad o una sumatoria de número de horas efectivas de desarrollo de vamos a suponer, de dos ejes temáticos. A eso se le saca un porcentaje y efectivamente también tenemos que tener, previo a esta elaboración de la tabla de balance o de balanceo, nosotros debemos también tener el valor total de la prueba. Ya finalmente la tipología de los ítems va a depender también. Nosotros en pantalla ustedes pueden visualizar una serie de tipos de ítems, por ejemplo, de selección única, hay de selección múltiple, hay de interrogación, identificación, desarrollo, de completación o de completar, pareo, respuestas breves, entre otros tipos de preguntas. Esto sería entonces lo que iría en las columnas que están a mi derecha. Entonces, las dos fórmulas específicamente, primero para el cálculo de las horas, en cuanto a porcentaje, el cálculo del porcentaje en tiempo va a ser el número de horas por 100, que va a ser una constante, entre el total de horas por eje. Por eso es que ese es un dato que nosotros debemos contar previo a la elaboración de esta tabla de balance. El segundo cálculo es el cálculo de las puntuaciones, que a la final va a ser también la cantidad de, digamos, de ítems que va a ser seleccionado para cada contenido de una manera equilibrada de acuerdo a la cantidad de tiempo dedicado a ese contenido o al logro de ciertas competencias. En cuanto a estas puntuaciones, digamos que la fórmula sería el total de puntos de la prueba por el porcentaje de horas dedicadas a ella entre el 100, que va a ser una constante. Vamos ahora bien a mostrar un ejemplo ya desarrollado. Por ejemplo, este es un cuadro de balance de un contenido para un primer parcial de la asignatura Filosofía de la Enfermería. Está distribuida, digamos que en la tabla, en relación a las horas dedicadas en función al contenido que se presenta en cada una de las visuales de la tabla como tal. Entonces vamos a ubicar aquí competencia, aquí está analiza los fundamentos y evolución de la profesión con sentido de autonomía, identidad y límites de competencia profesional. El contenido para ello está la historia de la enfermería, etapas de la evolución del cuidado del paciente, la profesionalización del cuidado del paciente, la enfermería en Panamá, es ese primer contenido de ejemplo, y el número de horas dedicadas o número efectivo de horas dedicadas para el desarrollo de este contenido fueron 4 horas. Entonces, esas 4 horas, aplicando la fórmula de la puntuación, en este caso del porcentaje del tiempo distribuido en horas, sería número de horas dedicadas, en este caso sería 4 por 100, que es la constante, entre el total de horas por eje. Miren que este dato es importante tenerlo, les había mencionado, porque el total de número de horas en este caso sería, o en este ejemplo, fueron 32. Fueron 32 horas y el puntaje de la prueba para este caso y este ejemplo es de 40. Voy a pasar la siguiente diapositiva y después, si me permite la visual, retomo. Este es el caso. Por ejemplo, aquí tiene 32 horas y 40 puntos. 40 puntos es el valor que se le ha dado a este parcial y la cantidad de 32 horas es la totalidad en función de las horas efectivas desarrolladas para todos estos contenidos que el docente estableció. Es decir, que allí, en el ejemplo que les acabo de dar, que es el cálculo del porcentaje en tiempo en horas, sería 4 por 100 entre 32, sería 12.5, que era lo que estaba en la diapositiva anterior. Para el cálculo entonces de las puntuaciones, o sea, la distribución
de esa columna en relación de cuántas puntuaciones y cuántas cantidad de, digamos, de ítem va a terminar de ser efectivo el desarrollo o la medición o la valoración de este contenido, por ejemplo, que ustedes están viendo de filosofía de la enfermería, que acá la competencia representa el uso y la priorización de las necesidades básicas, destacando la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Entonces, el contenido de filosofía de la enfermería, definición de términos, diferencia entre los diferentes modelos y teorías principales en relación a la enfermería, entre otros. Digamos que la cantidad de tiempo dedicada para el desarrollo de este contenido fue 10 y realizando el porcentaje de tiempo en horas de manera porcentual, entonces sería 31.25. Ahora bien, para obtener la puntuación o la cantidad también de ítems de valorativos que van a contener o que van a integrar una prueba, entonces yo debo hacer la aplicación de esta fórmula que dice puntuaciones. Puntuaciones es total de puntos de la prueba, que ya sabemos que es 40, por el porcentaje de horas que ya la habíamos sacado previamente, por ejemplo en este caso dio 31.25, entre 100, que va a ser mi constante. Entonces yo ejemplifico, entonces 40, que es el total del valor de la prueba, por 31.25, que para este caso de este contenido es el porcentaje de estas 10 horas efectivas desarrolladas y empleadas para la discusión y el desarrollo de todo este contenido y el logro de estas competencias. Entonces sería entre 100, entonces me da 12.5. Este 12.5 en un momento de la, digamos, de la distribución porcentual y ya, digamos, de las sumatorias totales, va a llegar un momento que hay que hacer una aproximación o redondeo para que dé, digamos, que la cantidad exacta de ítems, porque si ustedes se dan cuenta, acá tendrían 2 y 10.5 en relación a la cantidad de preguntas. La ubicación de este 12.5, que vamos a suponer que va a ser 12 preguntas, y la cantidad y el valor al mismo tiempo de la puntuación me va a permitir a mí en desarrollo 10, que sería, lo podemos dejar en 10, y 12 en cuanto a lo que es pareo. Nada más ubicación de 2 puntos para los pareos, y en cuanto al desarrollo, digamos que estaría 10 puntos. Esta distribución de estos 10 puntos puede estar en una sola pregunta o en 10 preguntas, porque también hay ciertos ejemplos de estas tablas de balanceo que este mismo indicador me da la distribución de número de preguntas y también la puntuación. Lo que significa es que la toma de decisiones del tipo de ítems es a criterio de cada uno del docente en función realmente del rigor o complejidad de cada uno de los contenidos que se están siendo sujetos a valoración. Entonces es importante, aquí les voy a dejar otro ejemplo. Tienen en la práctica formativa un ejemplo para la elaboración y el ejercicio práctico. Ya cuando uno está en Word, ya cuando uno está ya más práctico en función de cómo realmente entender cómo es el cálculo de cada uno de estos, perfectamente podemos emigrar a una plataforma en Excel, ubicar, ya que tenemos la fórmula, ya es ubicación de cálculos y ubicación del rigor de cada una de los elementos del cuadro o de la tabla de balanceo. Entonces, esto es un poco la